Vamos a analizar el arca del pacto y qué tenemos que contestar. Preguntas, analizar. Pregunta número 1, ¿por qué justo ahora comienza a hablar del tabernáculo? O sea, ¿por qué Dios quiso hablar del tabernáculo luego de los 10 mandamientos y luego de los mishpatim? ¿Entienden la pregunta lógica? Sí. El orden. ¿Cuál es la relación con el contexto? ¿Por qué tuvo que venir esto ahora cuando Moshe sube los 40 días? Después de los mishpatim, tendrían que haber recibido las lujot, las tablas de la ley. ¿Por qué esta interrupción de más de 236 versículos? Un montón, ¿no? 236 versículos que interrumpen de la mishpatim, que ahora vendrían las tablas. Tengo todo el tema del templo. ¿Por qué ahora? El orden lógico hubiera sido primero hablar sobre la estructura edilicia del santuario, o sea, la estructura externa, y luego de esos utensilios. O sea, Dios cómo quiso hablar. ¿Primero de los utensilios o después de la parte externa? Primero de los utensilios. ¿No sería más lógico? Bueno, vamos a hablar. Esto es lo que vamos a hacer. Esto es lo que vamos a construir. Y adentro vamos a poner esto. No, al revés. Quiso hablar de lo de adentro para lo de afuera. ¿Entendieron la pregunta? Otra. ¿Por qué empieza primero con el arca y luego los demás utensilios? Y recién al final, la tienda que los contendrá. Bueno, vendría a explicar lo mismo. ¿Por qué va de lo más adentro a lo más afuera? ¿Por qué? Miren esta. En todos los utensilios dice veacita y harás. Y en el arca dice veazú y harán. Qué raro, ¿no? En todos los utensilios, cuando dice la menorá dice harás. Cuando dice la mesa del incienso, harás. Cuando dice el kior que se iban a lavar las manos, harás. ¿Qué dice en el arca? Harán. ¿Por qué harán? Que lo van a hacer muchas personas, pero no lo van a hacer muchas personas. Va a estar Betzalel, después vamos a ver quién es el que se dedicó a hacerlo. Entonces, ¿por qué dice en plural? ¿Se entendió? ¿No? Va. Otra pregunta. ¿Cuál es el objetivo del arca? ¿Y por qué poner dentro de él algo? Primero, ¿por qué poner algo adentro? ¿Qué se pone adentro? Las tablas. ¿Y qué se pone arriba? La tapa con los querubín, con los angelitos estos, que ayer estudiamos una clase. ¿Está bien? ¿Cuál es la definición de los querubín? La función. ¿Y qué significa la palabra kruv? ¿Está bien? Esos malajim, o esos angelitos, ¿qué forma tenían? De pajaritos, chicos y chicas. Pero ¿cuál es la función de ellos? ¿Qué es lo que hay adentro del Arón Abrit? Las tablas. ¿Qué había dentro del arca, ¿Las tablas o la Torá? Las tablas y el mar. Ah, y la Torá no, entonces. La Torá que después ¿dónde estaba? La Torá no estaba dentro de las tablas del arca. Golpeaste, entonces. Y si son las tablas, ¿de qué tablas? ¿Las rotas o las segundas? ¿Entendieron la pregunta? Muy bien. ¿Por qué no se podían quitar las varas? ¿Qué tiene de malo si le quito la vara para desarmarlo? ¿Por qué no se puede desarmar? ¿Por qué Dios habla con Moshe desde los querubines? Dice que Dios va a hablar con Moshe desde ahí. ¿Por qué desde los querubín? ¿Qué quiere decir desde los querubín? ¿Cuál es la relación del arca con todo el Mishkan? ¿Están bien las preguntas? ¿Quieren agregar alguna pregunta ustedes? Bueno, vamos a tratar de contestar todas estas preguntas. Vamos. En el Pasuk 23:20 empezamos a contestar, hoja nueva, 2:30. ¿Tiene la 2:30? Bueno, empezamos a contestar. En el Pasuk 20 del Perek 23 nos habla del malaj. Dios dijo a Moshe, antes de todo esto, que iba a ir un malaj delante de ellos y los hará heredar la tierra, ya que ese era el plan. El monte Sinaí no era para quedarse allí demasiado tiempo, era algo momentáneo. Entonces, ¿cómo entra el tema del tabernáculo en esto? ¿Entienden? Ahora tienen que salir del monte Sinaí. Muy bien. Está bien, ahora nos vamos. Y dijo que Dios va a enviar un ángel que va a ir delante de ellos, como que ese ángel como es una protección de Dios, ¿no? Muy bien. Ahora, bueno, bueno, entendí. Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar ahora? ¿Qué tendría que pasar ahora? Moshe recibe las tablas y seguimos. Entonces, ¿dónde entra el tema del tabernáculo? ¿Para qué tiene que haber un tabernáculo? ¿Para qué tiene que haber un templo, un Mishkan? ¿Para qué? Acá viene la respuesta. ¿Cómo entra el tema del Mishkan en todo esto? Es decir, entre el monte Sinaí y la tierra de Israel. ¿Se entendió? Va. El lugar más importante del templo era el arca. El lugar en donde estaba el arca se denominaba Kodesh HaKodashim. El lugar al cual el sumo sacerdote entraba, ¿cuántas veces al año? Una vez al año. ¿En qué fiesta? En Kippur.
y en el que se describe con mayor cantidad de versículos. Ahora, algo interesante. De todos los Kelim, el Keli que le dedicó más Pesukim la Torá fue el Aarón. ¿Me dice algo? Yo diría, si es el que le dedicó más Pesukim es porque es el más importante. ¿Están de acuerdo? Va. ¿Por qué se lo llama Aarón a Edut? Todavía no contestamos la pregunta que dijimos, ¿eh? ¿Para qué entraría? ¿Por qué se lo llama? Bueno, ahora, ¿cómo se lo llama? Tiene un nombre. Un nombre es Aarón a Brit y otro nombre es Aarón a Edut. ¿Alguna idea por qué este nombre? Antes de leer. ¿Qué es Edut? ¿Qué es Ed? Testigo. Edut, testimonio. Entonces, ¿cuál sería el nombre? El arca del testimonio. ¿Qué testimonio? Pues están las lujotas ahí. Ah, entonces ¿de qué testimonia este arca? Si ahí están las tablas. Y las tablas de los 10 mandamientos, ¿de qué están escritos? Los 10 mandamientos. ¿Y qué pasó en los 10 mandamientos cuando recibimos la revelación de Dios en Monte Sinaí? Entonces, ¿qué serían? ¿Arca de qué testimonio? De la revelación de Hashem en el Monte Sinaí. ¿Está claro el punto central que quiero recordar? Yo quiero que nunca se olvide, que quede bien claro y que quede bien en el Mishkan, en el centro, la revelación de Hashem al pueblo de Israel. La conexión. ¿Están de acuerdo que esa sería la máxima conexión? La máxima conexión de Dios al pueblo o de Dios a un ser humano, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la máxima captación de Shekinah? De la presencia divina. Y la revelación. En otras palabras, la Nebuá. La profecía. ¿Entendieron? Creo que no hay nada más absoluto que tener Nebuá, ¿no? ¿No le gustaría ser Nevi'im? ¿Se le podría creer a alguien que viene? ¿Ser profeta? ¿No le gustaría ser profetas? ¿Hablar con Dios? Creo que es el... Si te pregunta una persona, ¿qué es lo que más querrías en tu vida? Ser Naví. Creo que es lo máximo. ¿No? No hay nada máximo que ser Naví. Naví es el mundo venidero en este mundo, es todo. Es estar con Dios. ¿Está bien? En el pasado había escuelas de profetas. Sería bueno, ¿no? Hoy en día no conocemos escuelas de profetas. Hoy en día no hay profetas. Pero sería bueno, ¿no? Que se renueve la escuela de la profecía. Sí, mas de qualquer forma dependía da escolha de Hashem. Obvio, para ser profeta depende que Hashem te... Pero hay que prepararse. Hoy en día no existe ni siquiera la preparación. Un profeta los preparaba. Hoy en día, es verdad que no está la parte que Dios te diga. Pero si no me preparo, seguro no va a venir nunca. Sí, sí. Entonces hoy falta la preparación. Es que hoy en día no sabemos ni siquiera cómo es el sistema de preparación. Tenemos yeshivot, estudiamos Torah, hay midrashot, estudian en Majonora, pero ¿escuelen una midrashá que enseñen a ser profetisa? Estaría bueno. Foi o profeta Shmuel que iniciou as escolas De los profetas, dice que ya en esa época sí, como que puede ser que en esa época habían, sí. Habría que ver si fue él el que empezó, pero vemos en esa época que había. En la época de Shaul. ¿Está bien? Muy bien. Sigo entonces. ¿Por qué se llama Aarón a Edut? Arca del testimonio. Porque allí estaban las Lujot Abrit, las tablas del... Esperen, las Lujot también tienen dos nombres. Lujot Abrit y Lujot Aedut. ¿Me siguieron? Entonces, si es Lujot Abrit, es tablas del pacto. Y si es Lujot Aedut, es tabla del testimonio. ¿Qué diferencia habría en los dos nombres? ¿A diferencia o es lo mismo? No, uno es el pacto, que con esos puntos hicimos un pacto con Dios. Otra es el testimonio, que dio testimonio que ahí vino la revelación de Dios. ¿Entendieron? Y el Aarón tiene lo mismo. Aarón a Brit o Aarón a Edut. Hasta acá está claro. En Reyes 1, 8, 9, testifica que en el arca solo estaban las tablas. Respondimos, ¿estaban las tablas y la Torá o solamente las tablas? En el pasuk de Melahim dice que solamente estaban las tablas. No digo, ahora vamos a ver si las rotas o las enteras. No, es las enteras, no las rotas, ¿eh? Está bien. En principio todavía no estaban rotas. Entonces, ¿qué tenían que poner ahí? Las tablas que Dios iba a entregar. Pero obvio que después van a quedar las tablas enteras. ¿Está claro? Bueno. Luego veremos que el Sefer Torah que escribió Moshe no fue depositado dentro del arca, dice ahí dónde, sino al costado del arca. Y lo pondrá la Torah como Ed. También tiene el mismo significado. Ed de que testigo de que esta es la palabra de Dios, ¿no? Mientras que las tablas fueron llamadas Edut. Igual habría que ver la diferencia, ¿no? Una fue Edut y otra fue Ed. Ulay me parecería porque... Proper, ¿cuál fue la que pasó la revelación? En la revelación que toda Israel fue testigo, ¿cuál fue? Que toda Israel fue testigo es la Lujot. Toda la Torah la recibe Moshe. Y nosotros fuimos testigos que Moshe es profeta. ¿Entendieron? O sea, ¿quién entendía Ulay? A lo mejor eso hace la diferencia entre la palabra Edut y Ed.
Habría que ver, es una especulación interpretativa. ¿Se entendió? Seguimos. ¿Por qué las tablas fueron llamadas testimonio? Pues ellas son el testimonio de la profecía de Moshe. ¿Entienden qué importante es esto? Pero antes dijimos testimonio de que ahí vino la revelación. Bueno, pero la revelación, nosotros éramos testigos que Dios le hablaba a Moshe. ¿Por qué es tan importante la revelación a Moshe? Porque eso es la prueba de que la Torá es verdad. ¿Me siguen? Muy bien. Pues ellas son testimonio de la profecía de Moshe. No hay testimonio de profecía de Jesús y no hay testimonio de profecía de Mahoma. No hay ningún testimonio de profecía de ningún otro profeta que no sea Moshe Rabenu. Por eso la Torá es la verdad y lo otro no es verdad, todo inventado. ¿Y por qué fue llamada el arca del pacto? ¿Por qué arca del pacto? Porque los 10 mandamientos son el pacto que hizo Dios con el pueblo para ser un pueblo consagrado y un reino de sacerdotes. ¿Se acuerdan cómo se dice en hebreo eso? Sí. ¿Cómo se dice? Mamlechet Mamlechet Kohanim. Kohanim, muy bien. Y como dijimos, las tablas son los 10 mandamientos que están dentro del arca. Muy bien. Hay otro nombre con Edut, tengo Arona Edut, arca del testimonio. Lujota Edut, tablas del testimonio. Y hay otro más, Mishkana Edut. Esta no la conocían. ¿Qué es Mishkan? Todo el tabernáculo. O sea que también al Mishkan se lo llama el Mishkan del Edut. Está claro que el tema Edut es central porque en todos los puntos la palabra misma, ¿entendieron? Pero ¿qué es lo que está haciendo el testimonio? Ahora vamos a ver. La tienda del testimonio, esto fortalece la idea de que lo principal de tabernáculo es el arca del testimonio. Y la importancia de este es que en él están las lujotas de Edut, que son las tablas del testimonio. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué llamar al Mishkan Mishkana Edut? Para decirle, porque yo puedo ver cuál es el objetivo del Mishkan. Y a lo mejor el Mishkan tiene varios objetivos. ¿Está bien? ¿Cuál es el objetivo del templo? Puede tener un objetivo solo, puede tener varios objetivos. Por ejemplo, todos los judíos en las fiestas íbamos al templo. ¿Por qué ese era el lugar donde nos encontrábamos más con Dios? ¿Cuál es? Tiene muchos objetivos, ¿entienden? Puede ser el objetivo central de que todos los Yudim se reúnan en Jerusalén. En ese lugar, eso afianza la hermandad de Am Israel en un lugar específico con Dios. Bueno, es un lugar. ¿Tiene un objetivo? Otro objetivo que podría ser, no sé, que en ese lugar te preparas más para la profecía. Yo qué sé, ¿entienden? O sea, habría que ver todos los nombres del Mishkan y según cada nombre, por ejemplo, otro es Mikdash. ¿Qué significa Mikdash? Kodesh. Viene de Kodesh, pero Mikdash significa palacio. ¿Ah? ¿Qué es el palacio? No, ¿qué es el palacio? Definición de palacio. ¿La casa de quién? ¿Del rey? Entonces, ¿cuál sería el tema del Mikdash? La casa del rey. ¿Entendés? No dije ahora solamente Mishkana Edut. ¿Ven que es otro motivo? Parecido, pero no es el mismo, ¿entienden? O sea, a eso voy. Según el nombre que se le pone, podés definir cuál es el significado. ¿Entendieron? ¿Qué les parece? Nada. Después vamos a ver todos los nombres del Mikdash. Edut ¿Está bien? se llamaba el Mishkan. Hay Mishkana Edut, hay Mikdash, hay... ¿Qué otro nombre hay? Hay Mishkan, hay Mikdash. Hay otro nombre, olvidado. Después vamos a ver. ¿Está bien? Bueno, ahora estoy en el Mishkana Edut. ¿Por qué dijimos así? ¿Sabe por qué se llama Mishkana Edut? Debe ser que el tema del Edut es lo más importante. Porque tengo las tablas, el arca y el Mishkan. ¿Se entendió? Testimonio de la revelación de Dios a Moshe Rabenu. O sea, de la revelación de Dios al mundo, o sea, la palabra de Dios. Si quieren doy algo... ¿Qué significa Bellahanti? Y Dios está en un lugar. ¿Qué significa Dios está en un lugar? En verdad está en todo. Que se sigue por el ¿Dios está en un lugar? de Hashem. Siempre está ¿El en espacio abarca a Dios? todo. No. Entonces, ¿qué puede ser? La Shejiná está ahí. Que se sigue la palabra de Hashem, ¿no? Entonces, Entonces, es como... Le doy una interpretación. La Shejiná está ahí significa la captación de Dios está ahí. Ahí tengo una interpretación muy profunda. Entonces, Vayahanti Betohan. O sea, si yo digo ahí está la Shejiná, significa ahí te podés conectar más con Dios. Porque ahí está la Shejiná. La Shejiná no es Dios. La palabra de Dios. ¿Me siguen? Entonces ahora sí no hay problema. Porque si yo decía que era Dios, Dios no está en un lugar. No está en un lugar físico. Pero puede ser que todo ahí me ayude a captar más la palabra de Dios. Sí. Entonces, ¿qué sería la Shejiná? La captación de Dios. La captación de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la máxima captación de la voluntad de Dios? La profecía. Ahora yo pregunto, no profecía, ahora estoy estudiando Torah. Ahora estamos estudiando Torah. ¿Está acá la Shejiná?
¿Hay Shejinah acá en este header de Majonora? Sí. ¿Por qué? Porque estamos estudiando la palabra de Hashem. Shejinah, traducción, estudiando la palabra de Dios. ¿Entendieron? Sí. Entonces en el cótel está la Shejinah. ¿Por qué? Porque tanta gente que va a hacer tefilá, va a rezar, va a conectarse con Dios. Entonces, ¿qué significa estar la Shejinah? Me conecto con Dios. ¿Entendieron Shejinah? Entonces, y si ahora yo estoy estudiando, cada uno de ustedes va a su cuarto y empieza a estudiar profundamente algo de la Perashat Shavua, ¿podría decir que ahora está la Shejinah con ustedes? Sí. ¿Entendieron? Entonces, puedo decir que hay niveles de Shejinah según la profundidad de conexión con Dios. ¿Entendieron? Tienen una traducción de Hashem está en un lugar. Entonces, Hashem está en un lugar es la palabra de Hashem. Está ahí. ¿Se entendió? ¿Qué dijo Jacob después del sueño de la escalera? Jacob, ¿qué dijo en el sueño de la escalera? Dijo, y ella Hashem Bamakomase. Hay Dios en este lugar. ¿Cómo? ¿Hay Dios en este lugar? ¿Hay Dios en un lugar? ¿Qué quiso decir? Que acabo de tener el sueño profético y Dios me habló. Acá se capta Dios. Bien, ¿entendieron? Quieren una explicación profunda, la tiré así rápido, pero es profundo. Bueno, sigo. El motivo, ¿tiene el motivo? 2.31 arriba. El motivo por el cual no se podían quitar las varas, a ver qué les parece. Es porque si el tabernáculo es el santuario... Ahí va, pero todavía no lo dije esto. Esperen, estamos en el Har Sinai, ¿no? Mírenme a mí ahora, antes de leer. Estaba en el Har Sinai. El Har Sinai fue la revelación de Dios, ¿no? No querrían seguir con eso. Sería genial vivir con el Har Sinai toda la vida, pero es imposible, tenemos que ir a la tierra de Israel, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Dios? Un Mishkan. ¿Qué sería el Mishkan? Un Har Sinai móvil. A ver qué le parece. El altar sería como representa el monte. Los Kohanim que subían al altar sería como Moshe Rabbeinu que subía al monte Sinaí. Y yo me quiero ir con esa idea, como una mini maqueta y llevarla a todos lados. ¿Para qué? Para nunca olvidarme lo que pasó ahí. ¿Entendieron la idea? También. Sí, lindo, ¿no? Un Har Sinai móvil. O sea, que no me olvido más del Har Sinai. Ese Har Sinai va a quedar para mí para siempre. Lo voy a representar con el templo. ¿Se entendió? Entonces vuelvo. También está la maqueta del Beit HaMikdash. Sí, claro. Está bien, también está la maqueta del templo que me hace ver cómo era el templo. Ahora yo dije que el Mishkan era algo más, porque lo veías todos los días. Eso te hacía acordar todo lo que pasó en Har Sinai, ¿entendieron? Ahora miren. ¿Por qué entonces no se podían sacar las varas? Para insinuarnos que no está fijo en ningún lugar. Está viajando constantemente. Es decir, la Torá no es para un lugar físico. Esperen, ¿me salté algo? Esperen, voy al motivo de nuevo. El motivo por el cual no se podían quitar las varas es porque si el tabernáculo es el santuario móvil, esto implica que estaban en movimiento. Y por eso el arca estaba siempre lista para ser trasladada, ¿entienden? ¿Qué quiere decir siempre lista para...? No puede estar que de repente la desarme, porque ¿qué queremos decir? ¿Que vos te podés conectar con Dios en un lugar o en todos lados? En todos lados. O sea, Dios no tiene un lugar específico. Es verdad, después se construyó el Beit HaMikdash, pero porque Dios quiso elegir que quede en un lugar fijo. Pero, en verdad, Dios no tiene lugar, ¿no? Entonces me puedo conectar con todo. Entonces el arca que representa, que ahí es como que está Dios. Y como que Dios está con nosotros en todo momento. Entonces Dios va con nosotros. Entonces si quito... Como quitar la vara sería quitar ese punto de que está en movimiento, ¿entendieron? Siempre lista para ser trasladada. ¿Y por qué era el único utensilio que tenía las varas puestas en todo momento? En los otros utensilios no tenía... Esperen, la mesa del incienso, ¿también tenían que cargarla? También, pero no tenía el tema de las varas. ¿Por qué? Para insinuarnos que no era fijo en ningún lugar. Está viajando constantemente. Es decir, la Torá no es para un lugar específico, sino que en todos lados se deben cumplir las mitzvot. Y de esta manera haremos que Dios esté con nosotros. En todos lados se deben cumplir las mitzvot. ¿En Juzlares también se debe cumplir las mitzvot? Sí, obvio. Obvio, ¿no? Hay una postura que dice que todas las mitzvot que hacemos en Juzlares es solamente para recordar y no olvidarlas. Pero en el lugar que cumplimos las mitzvot de la Torá solamente es en Israel. ¿Escucharon esa versión? Exagerada. Exagerada, porque cuando cumplo la misma en Juzlares, estoy haciendo la misma. No estoy haciendo una misma de Rabanán. Cuando cumplo, honrarás a tu padre y a tu madre en Juzlares. Estoy haciendo misma rabínica o misma de la Torá. Cuando cumplo Shabbat en Juzlares, ¿estoy cumpliendo misma de la Torá o misma rabínica? De la Torá. Pero según esa postura, no. No, está bien, entiendo. ¿Qué quiere decir? Que en Israel es el único lugar que podemos hacer todo. Perfecto, obvio.
Pero no es que las mitzvot que estoy haciendo en Juzlares son... No queda la alhaja así, les quiero decir que no queda la alhaja así. ¿Está claro? O sea que sí cuentan. Las mitzvot son universales. Obvio que Israel es el máximo para donde puedes hacer todas. O sea que valen más. Obvio, en Israel es el mejor porque ahí puedes hacer todas. Pero no es que en Juzlares no valen o... Es que son una- Es solamente acuerda memoria. No No exageres. es que son una práctica como para llegar a hacer las mitzvot en Israel. No. Son mitzvot en sí mismos. ¿Se entendió? Una pregunta, por favor. Dinos. Sobre el tema del tabernáculo, de la arena Kodesh, Sí. que tenían las varas. Ese no podría ser solamente eso porque había una persona que cuando estaban llevando el Mishkan, uno lo tocó para que no se caiga. No, pero ahí fue porque lo llevaron en las carretas. Estaba prohibido, se tenían que llevarlo de una manera muy mejubal, muy honrada, muy respetuosa. Y al llevarlas en la carreta empezó a moverse, como que se iba a caer. Entonces, pero lo tocaron. Pero por eso está prohibido, por eso hay que ver por qué la halajá quiso que no pase eso, por eso hay que llevarla solamente así, por respeto. Vos decís que las varas también son para llevarlas, ¿eso quiere decir? Que las varas también son para llevarlas. Obvio. Pero nosotros preguntamos por qué no se podían sacar. Ah, no, está bien. Yo, Está bien, una cosa es que por qué tienen varas y otra por qué no se pueden sacar. Como que siempre esté listas. ¿Se entendió? sí. Sigo. Para Rambam, miren para Rambam. Hay otro motivo por el cual nunca se quitan las varas del arca. Tienen que ir las rabaniot de Purim. Qué tortura. Es por WhatsApp, tortura. Kabod. Segunda interpretación, escuchen. Honor. Para que no se vaya a arruinar. Pero ¿qué problema habría? Que si le quito la vara, se la pongo. Le quito se la pongo. ¿Qué problema hay? Es una falta de respeto. Es el arca de Dios. Se va a quitar la pintura. No es mejubá. ¿Entiendes? Es una respuesta técnica, pero de respeto. Que se le quite la pintura no se va, para que no se vayan a arruinar. Que se le quite la pintura o que las varas se apoyen en otro lado, se rayen. Es tan profundo el respeto hacia el arca que nos cuidamos aún de tocarlo. Y si hay que moverlo, se hace por medio de las varas. Por eso estaba prohibido tocarlo. Y se acuerdan que los tocaron y por eso les pasó lo que pasó y hay que entender igual. Pero Dios había dicho, no lo lleven así. Por eso hay una alajá de cómo se lleva. Y ni siquiera hay que tocarlo para colocar las varas, pues ellas están puestas siempre. Ejemplo de ello es lo que sucederá, es el pasaje que me trajeron, con el rey David, mandó a traer el arca. Uzá, que era el que estaba sobre la carroza que trasladaba el arca, se acercó para sostener el arca que estaba por caerse y murió en el acto. Ese pasaje es muy difícil para comprender, porque uno dice, pero ¿por qué le pasó esto? Al fin y al cabo lo que quiso hacer es que no... Sí, pero el problema fue del vamos, ¿para qué lo hicieron así? ¿Entienden? Por haberla tocado con sus manos. ¿Se entendió hasta acá? Tablas. Las tablas están en el arca para recordar que la palabra, la profecía de Dios, está con ellos siempre. Y no solo eso, sino que los principios del judaísmo que están expresados en los 10 mandamientos, ¿qué principio? Anojí, yo soy el eterno tu Dios, sería que Dios existe. Loye, leja Elohim Ajerim, no tendrás otros dioses delante de mí, que Dios es único. Son el centro de todo, es el pacto y lo principal. ¿Entendieron? Lo principal de lo principal de lo principal es lo que está escrito en los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos queremos que esté siempre en el arca porque viene a decirte la idea central. ¿Se entendió? Página 232. ¿Tienen? Voy. ¿Qué es el querub? ¿Por qué los querubim estaban arriba? Ayer vimos el tema de los ángeles. El significado del término querub es algo que vuela. Miren qué interesante esto, ¿eh? Sí, pero ahora vamos a completarlo. Un ser alado, tal como fue descrito en la visión del profeta Yehezkel. Yehezkel, cuando se habla de Kabbalah, el elemento clásico del Tanaj es Maaseh Merkabah. Yehezkel describe lo que vio en los cielos. Y cuando él describe lo que vio en los cielos, eso se llama Maaseh Merkabah, las carrozas celestiales. Pero en verdad nada es literal ahí. ¿Está bien? Hay que entender. Él vio la Merkabah. ¿Qué pasa? Unas hablan con otra. ¿Qué pasó ahí? Una pregunta. Sí. Sí. Porque dice así como querubim. Querubim. Significa, por ejemplo, todo lo demás está dando detalles de cómo hacer, qué hacer, de dónde. Acá solamente quisimos meter... ¿Por qué están estos querubim arriba? No, y dice, pero está escrito como Querubim, nada más dice así. Nada más. Pero- Pero aparece la palabra querubim aparece en otros lados en la Torah. Claro, Y ahí no sé... pero, sí. y dice, creo que lo repetí 3 veces, como que aclara que tal cual te lo expliqué, o tal cual fue dicho, o como escuchaste. Sí, entonces ¿qué quieres decir? Si quiso remitirse a otro lado... No,
porque es así. Más detalles, claro, porque Muy bien. no se encuentran más Yo detalles. entiendo así. Todo el tema de los Krubim, o sea, el tema de los Malajim, es un tema más de secretos, Ujú. esotérico. Por lo tanto, la Torá no abunda en explicártelo. Tiene algo para Porque no es para todo público. Sí, porque No es para todo dice como público. así Tiene nada algo que más. ver. Es para los elevados. Entonces lo dice clic. ¿Entendieron? ¿Tiene algo que ver con Karob, con Krubim? No, nada que ver. Con algo estar cerca de algo. Habría que ver. Pero Bueno, existen los que lo ven. habría que ver. No es lo mismo decir, lo que voy con la pregunta es, que está bien lo que me responde usted. ¿Cómo se escribe? Bastón, ¿Eh? no es lo mismo decir bastón, vas a poner el bastón acá encima. No, dices querubín, como si fuera algo, ¿Se sobreentiende? claro, no. Y dice que no, Está Lo bien. explicó, Buena pero pregunta. no da- Entendí la pregunta. no No más sé. detalles. No entra más en detalle, lo dice como así. Sí, y sí explica, por ejemplo, como hasta qué color. Yo quise decir que Unai no quiere entrar. Sí, lo entendí. Bueno, vamos a ver de dónde viene el Llores. Miren este. Merkabás carroza. Kerub, ¿está bien? Era el Rojev. Dice que hay que los Krubim era de Rojev, como que el que monta. En hebreo, estos tres términos tienen la misma raíz semántica. Merkabá, Rojev y Kerub. ¿Está bien? Las tablas están en el arca y sobre ellas está el caporet. El caporet es la tapa que las cubría. Y sobre el caporet están los querubín, que los cubrían con sus alas. ¿Qué significado tendría todo esto? Maimónides explica, voy a dar una interpretación diferente a la que hicimos ayer. Que para sostener la Torah, primero es necesario concebir la idea que existe en la nebúa. Miren qué profundo, dice así, para. ¿Qué principio de fe viene primero? ¿Existe la profecía o la Torah Mina Shamayim? La idea que existe del... ¿Qué principio de fe viene primero? ¿Que la Torah es divina o que existe la profecía? Porque sin profecía no existe la profecía. Que existe la profecía, porque la Torah es profecía. Yo no te puedo demostrar que la Torah es verdad si primero no te demuestro que existe la profecía. ¿Entendieron? Sí. ¿Entendieron? Por eso el sexto principio de fe es existe la profecía. El séptimo, Moshe es el máximo profeta. Y el octavo, la Torah, Mina Shamayim. ¿Ves la construcción? Súper lógica. No puedo demostrarte que la Torah es verdad si primero no te... Es decir, la Torah es verdad. Para. Primero, ¿qué es la Torah? La Torah es la conexión de Dios al ser humano. ¿Qué es conexión de Dios al ser humano? Eso es la nebúa. Primero explícame la nebúa, después hablamos de la Torah. ¿Entendieron? Pero ¿quién escribió ese libro? Los 13 principios de fe. Rambam lo redacta, explica lo que es tradición oral. Maimónides. ¿Está bien? ¿Entendieron? Entonces miren Rambam cómo explica... miren, ¿qué está dentro? Los 10 mandamientos, ¿no? Usted mismo lo dice. ¿Por qué tienen que estar los querubim arriba? Porque los querubim representan a los profetas, a los malajim. ¿Y cuál es la idea que te quiere enseñar? Que para reconocer que la Torah es divina, primero tenés que reconocer que existe la profecía. ¿Y cómo hablaba Dios con los profetas? Sí, y Dios se comunicaba con los profetas a través de ángeles. Es un principio. ¿Entendieron? Entonces miren cómo lo dice. Maimónides explica que para sostener la Torah, primero es necesario concebir la idea de que existe nebúa, profecía. Ya que la Torah es la profecía de Moshe. También existe la profecía de Irmiau, la profecía de Ezequiel, ¿entienden? O sea, Torah sería un tipo de profecía, la mejor. Para sostener la nebúa, es necesario que esté precedida por la noción de los ángeles, malajim, ya que la profecía le proviene al profeta a través de los malajim. ¿Está bien? Y es interesante que después dice que Dios hablaba con Moshe desde los querubim. Dios hablaba con Moshe de los querubim, ¿también me dices? En el versículo 22 dice que Dios hablaba con Moshe de entre el medio de los querubim, como queriendo decir que Dios se relaciona, comunica por medio de los malajim, y Moshe entraba en nebúa. ¿Cómo entraba él en nebúa? Frente al arca del pacto, y de ahí, de esa profecía, salía la Torah. El mensaje es contundente. Moshe tenía claro las bases del pacto y los principios del judaísmo, y de ahí sale toda la Torah que señala y apunta a todo eso. ¿Entendieron la idea? Está el arca. ¿Qué está escrito ahí adentro? Los 10 mandamientos. ¿Qué dicen los 10 mandamientos? Los principales. ¿Qué sale de estas ideas principales? De estas ideas principales sale la Torah al mundo. Entonces Moshe Rabenu como que se concentra y tiene nebúa. Desde lo principal. ¿Entendieron? Es simbólico. No. Los querubim son los que representan y rodean la presencia divina. Son como el Kiseh Akavod, el trono de celestial. Lo que me habla de la grandeza del que ahí se sienta. Los querubim serían las criaturas ángeles más perfectas que Dios hizo.
O sea, ¿quién tendría más captación de Dios? ¿Un ser humano o un querubín? Es obvio, los querubín, porque los malajim están más cercanos a Dios que todos. ¿Entendieron? Una idea similar plantea el rey David cuando dice que construirá un lugar para el arca. Miren esto, dice David. Voy a construir un lugar para el arca y un estrado para los pies de Dios. ¿Por qué dijo un estrado para los pies de Dios? Él está hablando del arca, ¿no? Entonces dijo, y un estrado como una base para los pies de Dios. Entonces, ¿cómo está entendiendo el arca? Si es para... Obvio que Dios no tiene pies. Pero, ¿dónde apoyan los pies? Donde está sentado el rey, ¿no? Entonces está claro que está viendo el arca como un asiento. ¿Entienden la simbólica? Obvio, el asiento representa que hay rey. Según Rabbi Abraham Ibn Ezra, el arca tenía patas. Hay mahloket. Sí, porque él quiere decir que el arca representa el trono. Por eso. Está interesante. Quiere tomar... David quiere tomar más distancia aún. No obstante, no quiere perder esa idea, esa noción, porque David quiere tomar más distancia. Por eso dijo, los pies, ¿entendieron? ¿Qué es lo que está a los pies del rey? Lo más bajo del rey, ¿no? O sea, el rey, ¿cuánto estaría? Mucho más elevado. Eso sería lo más chiquito, que para nosotros es muy elevado, pero que es lo que capto. Es decir, el trono, lo que representa la grandeza de quien ahí se posa. Pero sin por ello creer que se está percibiendo a Dios, sino solo, máximo que puedo percibir, a sus pies. O sea, algo, lo más bajo. Dios está por encima de todo eso. Es por eso que el comentarista Rabbi Abraham Ibn Ezra, me adelanté, dijo que el arca poseía patas para asimilarlo aún más a un trono. Cuando el texto dice que Dios reside allí, ¿qué quiere decir? Dios reside allí. ¿Qué quiere decir? Dios está allí. Porque Dios no está en un lugar. Está ahí. Entonces nosotros dijimos interpretación. La palabra de Dios está ahí. Está una... ¿Está bien? Cuando el texto dice que Dios reside allí, se refiere... Otra interpretación, miren qué interesante. Otra. Que podemos encontrar en otros pesukim. Dice que al arca se lo llamaba con el Shem Hashem. Interesante, ¿no? Al arca se lo llamó... Es peligrosísimo, ¿no? Rarísimo, ¿no? Pero no, porque nosotros no tenemos ninguna peligrosa... Porque nosotros sabemos que no hay nada que se lo puede comparar a Dios. Pero es interesante que al arca se lo llamó con el nombre de Dios. Entonces yo le doy una interpretación ahora. Entonces, ¿qué significaría? Y yo estaré allí. Le doy una interpretación técnica. De Pshat. ¿Qué sería? Yo estaré allí o Dios estará allí. Obvio que no es Dios, porque Dios no tiene cuerpo ni forma. Pero si el arca tiene el nombre de Dios, ¿qué es Dios estará allí? El arca está ahí. ¿El arca está ahí? ¿Traducción? Dios está ahí. ¿Traducción? El arca está ahí. Porque al arca se lo llamó con el nombre de Dios. ¿Entendieron? No que hago idolatría del arca. ¿Quedó claro? Pero interesante, entra Pshat. Entra en la parte... Es un paso bueno. Cuando el texto dice que Dios reside allí, se refiere a que el arca está ahí. Lo que el arca representa. El arca que tenía las tablas en su interior fue llamado con el nombre de Dios, como se ve en varios pasajes del Tanaj. Por ejemplo, ¿dónde vemos que fue llamado con el nombre de Dios? En Shmuel. ¿Está bien? Cuando los filistín se llegan al arca. Se llevan al arca, decían, está bien, y Vaikra Shem Hashem, y lo llamaron Shem Hashem, medio raro, la verdad ese pasuk es rarísimo. Que se llama el arca con el nombre de Dios. El arca del pacto representa a Dios cuando dice, miren cómo dice el pasuk, acá tengo un pasuk. Y harás el arca para Lasim Shemosham, ¿cómo traducen? Para poner su nombre allí. ¿Qué es poner su nombre allí? ¿Qué ponemos adentro del arca? Los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué es su nombre? Entonces, ¿qué es su nombre? Yo sé que en el arca ponemos los 10 mandamientos. Sí, pero... Y el pasuk dice, para que pongas allí su nombre. Entonces, su nombre es sinónimo De que son los 10 de los 10 mandamientos. ¿Entendieron? O sea, a las Lujot lo llamó su nombre. Cuando dice que Dios reside con el pueblo de Israel, se refiere, acá va nuestra interpretación, tienen la de Shekinah, a que el pueblo de Israel capta y percibe más la presencia divina. Esto es la profecía. Por eso cuando dice Aim y ella Shembe Kirveno y Maim, hay un pasú que se quejan, como que no veían a Dios. ¿Se acuerdan? Y Dios dijo, ¿cómo no me están viendo? Dios siempre va con Israel. Dice que no. ¿Qué? ¿Acaso Dios está con nosotros o no? A ver, interpreten. Dice, ¿acaso Dios está con nosotros o no? ¿Por qué dudaron? ¿De quién dudaron? Pero tenían a Moshe Rabenu que estaba con ellos. Sí, Entonces, ¿cómo preguntan, ¿acaso Dios está con nosotros o no? Están dudando de la persona
que es la que tiene la palabra de Dios. O sea, ¿de quién están dudando, en verdad? De Moshe. ¿Entendieron? Entonces a veces cuando dice Hashem está con nosotros, es como, ¿acaso el profeta está con nosotros? Otra interpretación, de Shekinah. Shekinah dijimos la captación de Dios, ¿no? Captación de Dios máxima es la del profeta, ¿no? Entonces puede ser que, miren la interpretación, Dios está con nosotros, es sinónimo de, tenemos un profeta. Si no, si tenemos profeta, Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque el profeta te trae la palabra de Dios. ¿Entendieron? Entonces, una es nuestra captación. Otra es el profeta. Otra es el arca. Le di 3 interpretaciones de Yahanti. ¿Entendieron? O sea, la Shekinah está ahí, puede ser. El arca está ahí. La Shekinah está ahí, puede ser. Hay profeta. La Shekinah está ahí, puede ser. En ese lugar captas más a Dios. Tienen 3 interpretaciones de la Shekinah está ahí. Raf, Sí. ¿acaso ellos no confiaban que Hashem era profeta, Moshe era profeta? Sí. Por eso cuando fue eso primero fue antes. Hay una que fue antes de que Moshe demuestre que era el profeta verdadero. Con Amalek, ¿se acuerdan? Y después no, después hay que hablar en cada caso, hay que explicar. Termino. ¿Dónde estaba? Por ejemplo, cuando dice, ¿acaso Dios está con nosotros o no? El pueblo tenía dudas si Dios estaba con ellos. En otras palabras, si la palabra, la profecía de Dios estaba con ellos o no. Por eso en Génesis, en el sueño de Jacob, cuando dice, hay Hashem en este lugar, Dios está en este lugar, es decir, hay profecía, Dios se revela en este lugar. Entonces, conclusión, termino. El arca representa, 1, lo que porta la palabra de Dios, el pacto y los principios básicos. ¿Está claro? ¿Hay algo más importante que los principios básicos del judaísmo? No, muy bien. 2, el arca representa el Kisei HaKavod, el trono celestial. Lo que me habla de Dios, es decir, el medio por el cual Dios se revela a los hombres. O sea, la profecía. ¿Me siguieron el segundo? Uno sería el pacto en sí mismo, los contenidos. Otro, la profecía, que es la palabra. Le doy la última, y ya está. ¿Me dejan la última? Voy por los dos lados. Voy por 2 lados. Va la hojita. Díganme cuando llegó hasta el final. ¿De la clase? No, cuando llegó la hojita. ¿Quieres que termine? ¿Llegó? Va. Es por eso que el arca es el centro y el corazón. O sea, ¿por qué el arca es el centro de todo? 1, porque ahí tenés los principios básicos del judaísmo. 2, porque representa a la profecía. Y la profecía es lo máximo que tenemos. ¿Está claro? Déjala hoja ahí, no importa, déjala. ¿Qué es lo que representa? La presencia divina. Una vez que vimos que el arca es el corazón de este mensaje, Shohen, habitar entre ellos, entendemos por qué dice, ahora, la pregunta, ¿por qué dice Beazú y no Beazá? ¿Por qué Arán? Todos los Kelim dice Ará. El único que dice Arán es este. ¿Por qué? ¿Entendió la pregunta? Vimos que es el centro de todo. Ahí va. La única vez que vuelve a aparecer es cuando dice, ¿dónde aparece Arán? Cuando dice Beazuli Mishkan, Beyahanti Betoja. Miren, tengo 2 Arán. Uno es Arán mi Mishkan y yo voy a habitar entre ustedes. Otro es Arán el arca. ¿Por qué los únicos que se llevaron Arán en plural son estos 2? ¿Entendieron la pregunta? Va. Me harán un santuario, residiré entre ellos. ¿Por qué? Es decir, que el arca, a mí me parece así, por cuanto que todo es el Mishkan, ¿no? Y el arca es lo más importante del Mishkan, en toda el arca le quiso poner la principal palabrita, ¿entendieron? Y la principal palabrita es en plural. En plural es como más respetuoso. Fíjense. Es decir, que el arca es lo principal del tabernáculo, el utensilio que más resalta que Dios resida entre ellos. ¿Por qué? De nuevo, el pasuk dice así. Y harán un Mishkan, y yo residiré entre ustedes. Bueno, ¿cuál de todos los Kelim es el que más resalta que Dios reside entre nosotros? Y el Aarón, porque el Aarón es lo que representa eso. Entonces a Aarón, ¿qué palabra le voy a poner? La misma palabra, o sea, como que ahí el Arán es como que es el centro de toda Israel. Toda Israel participará en esto, ¿entienden? No es que todos participan armándolo, haciéndolo, porque el que lo va a hacer va a ser Betzalel. Después vamos a ver quién es Betzalel. Pero es porque es lo principal. Bueno, numeritos lindos de la perashá. Va, 1. 13 versículos nos hablan del arca. ¿Qué representa el 13? 13 principios de fe. 13 principios de fe, 13 bar mitzvah, 13 es pacto. 13 normalmente es pacto.
El número 13 representa el Brit, pacto. ¿Está bien? 8 veces aparece la palabra arca, Aarón. ¿Qué representa el 8? Brit Milá. También es el pacto. El Brit Milá, el octavo día o por encima de la naturaleza. 8 también es pacto. En total, 13 más 8, 21. ¿Qué es el nombre de Dios? Eye. ¿Conoce el nombre de Dios? Soy el que soy. ¿Cuánto suma Eye? 21. Ah, es el nombre de Dios. Soy el que soy. Que son el 13 más el 8. ¿Siguieron? 8 veces nos habla del arca. ¿Está bien? 8 veces después se repite también. ¿Está bien? 21 por 8, 168. ¿Qué son 168? 168 son el total de palabras que utiliza para la construcción del arca. O sea, si vas a contar cuántas palabritas utilizó para la construcción del arca, también 168, que sería como 8 veces 21, que 21 es el nombre de Dios y 8 es el pacto. También es un numerito lindo. En los 13 versículos. En conclusión, vemos que esto viene a reforzar la idea planteada que Dios está con el pueblo de Israel por medio del arca, por lo que está escrito ahí. ¿Se entendió? Entonces, según esto, lo más importante del arca sería: yo habitaré entre ustedes. Y creo que lo más lindo del mundo, ¿no? ¿Que hay algo más grandioso que Dios esté contigo? No. Que Dios esté contigo es el objetivo de la vida, ¿no? Creo que de todos los Kelim, el mejor para decir eso es el arca. El arca sería: Dios está con Am Israel, pero es no solo a nivel contigo, a nivel nacional. A nivel Dios está con Am Israel, que siempre se dice Dios está con todo, Dios está con todos, hay niveles. Con todo Am Israel primero. Y esta idea viene del judaísmo neto. ¿Se entendió? Y hoy en día que no hay profecía, no hay un profeta. Hoy en día nos quedaría la Torá. Nos quedaría estudiar la palabra de Dios, que es la Torá. Es verdad, no llego a ser profeta, pero por lo menos trato de inspirarme estudiando la Torá. Eso sería lo máximo de Shejina que tengo. No quita que pueda haber un profeta que hoy en día no conozcamos. Dicen que hoy en día hay Ruach HaKodesh, que hoy en día hay inspiración divina. Habría que ver. Bueno, alevay que alguno de nosotros que está acá en la clase algún día llegue. Hasta aquí hoy entonces. Muy bien. Chao. Un placer. Top. Tienen un shibur de la arca. Una operación Fuerte. Profunda.